Fermines y estamos donde el fuerte Ezkaba. Aquí a mi derecha tenemos donde era el fuerte y donde en tiempos después de la guerra metieron a centenares, a miles de personas ahí en los calabozos. En la parte de abajo donde estamos nosotros nos encontramos con el pueblo de Berriozar y otros pueblos lindantes como es Berrioplano, al fondo, y era donde guardaban la munición. Y posteriormente, después de la guerra, lo utilizaron para meter a toda aquella gente, republicanos y eso, que lucharon por defender la democracia. Doy fe de ello porque a mí me tocó subir munición estando en el ejército para guardarlo aquí. Se llama el Fuerte Alfonso. Por dentro está bajo tierra todo y la verdad es que aquí los traían de todas partes del país y muchos de sus familiares nunca han sabido nada de la gente que entraba aquí, nunca. La Guerra Civil Española acabó con una democracia, una república, y después centenares, miles de personas pasaron por este fuerte. La mayoría de ellos no volvieron a ver la luz del día. Estamos en la puerta donde la entrada al fuerte. Aquí cada año organiza una asociación chaparta de la memoria histórica, organiza y trae familiares de diferentes sitios de España para recordar lo que fue la fuga de los presos de San Cristóbal. Sobre la fuga se ha hablado mucho. Yo lo que sé es que un domingo se organizó una fuga, pero de diferentes, así a grandes rasgos, de diferentes gentes de todo el país, y en aquellos años lo organizaron bien y consiguieron salir. Pero ¿cuál fue el problema? Que como la mayoría de ellos no eran de aquí, o casi ninguno, al salir fuera se desorientaban, no sabían si iban para la izquierda, para la derecha, para la frontera, y bueno, según nos han contado, en el monte los militares vinieron y los cogieron y los mataron como a conejos, enterrándolos. No se sabe en cuántos sitios. Muchas fosas ya han salido, muchas fosas ya se han recuperado sus restos, pero ¿cuántas más quedan? No sabemos. Esto es la memoria histórica. La derecha dice que estos son unos cuantos nostálgicos que van desenterrando huesos y que eso ya pasó, que se olviden. Lo que dice la derecha, y más aún, dos personajes de lo que es el Partido Popular, es gracioso porque se permiten decir que la izquierda son unos carcas que cogen y están ahora abriendo fosas y eso, en vez de mirar al futuro, que qué tal. Hay otros de la derecha también que dicen, hombre, claro, como hay dinero, hay subvenciones, se acuerdan de los familiares. Si no habría subvenciones no se acordarían. A esta gente hay que decirle que a los familiares la memoria histórica, los asesinatos, nunca se va a olvidar en los corazones de los que sienten algo por la República y de los que fuimos republicanos y de los que somos republicanos. Nunca nos olvidaremos. Más concretamente se llama el cementerio de las botellas. ¿Por qué se llama el cementerio de las botellas? Pues porque en muchas de las fosas que abrieron aparecieron botellas con notas, identificaciones, y por ello mismo pudieron saber qué familiares o eso pertenecían los restos. No sé concretamente cuántas fosas hay en esta aquí. Otra parte del Monte de Ezkaba hay unos cuantos pueblos, Eusa, Makirriain y algún pueblo de estos, donde naturalmente después de la fuga mucha gente con hambre y con mucha necesidad no le quedaba otras narices que bajar a los pueblos pidiendo socorro. Pidiendo socorro, algo de comer o eso. La gente con mucha amabilidad, pero con mucho miedo en el cuerpo, les daba un plato de sopa y los cobijaba.
Pero aquel miedo que tenían se convertía en una traición para aquellas personas que habían pedido socorro. Y es que cuando se daban cuenta, llamaban a la puerta y se presentaba la Guardia Civil. Se los llevaba y ya no y los mataban tal y como suena. Es un poco crudo, pero era así. Las gentes de los pueblos estaban tan aterrorizados que sabían que si escondían una cosa de esas, los muertos podían ser ellos. Entonces, como consecuencia de ello, era muy arriesgado, pero ante la necesidad y hambre y el acojono que tenía la gente que se había salido del fuerte, que se habían escapado, no les quedaba otra que entrar. Ellos sabían que tarde o temprano los iban a coger, entonces pedían socorro al sitio más cercano que tenía, que eran estos pueblos de alrededor. Escaparon unos 700 y pico, los muertos no llegó a 200 y el resto entraron para adentro otra vez, los metieron para adentro. Aquí, como he dicho antes, los mataban como a conejos, se escondían debajo de los arbustos, de eso, pero era muy difícil mantenerse así. Así pasó, que no duró nada la fuga. Y además era gente de otros territorios del Estado español. No conocían, no sabían para dónde estaba la frontera, ni sabían nada de nada. Ellos estaban fuera y lo que querían era, pues, largarse, pero ¿largarse dónde? No sabían si iban para el interior o en busca de la frontera. Según tengo yo entendido, los que consiguieron llegar a Francia fueron 2. Nada más. Los demás murieron y 500 volvieron a entrar. Pues estamos ya en los fosos del fuerte de San Cristóbal y bueno, aquí es donde se supone que era donde se defendían a través de estos muros y estos fosos. No podían entrar aquí. Hicieron un acuerdo con Franco eso para no meter a Navarra en el tema de la guerra. Supongo que eso sería un pacto, entre Mola y esos que estaban en aquel momento, eran los que en el fuerte de San Cristóbal fue donde metieron a todos los republicanos y eso que cogían de otras zonas del país. Seguimos estando en los fosos del Monte Ezcaba, el Monte de San Cristóbal. Es increíble, que según vamos andando estamos viendo algo increíble. ¿Cómo se habría hecho esto? Te da por pensar. Muros de piedra de 3 metros. Y lo que más te da por pensar es la gente que aquí haciendo esto habría muerto. Y no le quedaban otros cojones, porque seguramente que eran presos y aquí tenían que tragar con lo que le dieran. Si quieres vivir tienes que trabajar hasta que aguantes. Cuando no valgas para nada, nos deshacemos de ti y a seguir haciendo esto. Hay que hacerlo con gente que pueda dar rendimiento. Es increíble las paredes, la anchura y sobre todo que te da por pensar en eso, en tanta y tanta gente que habría muerto. En aquel momento seguramente empezaron una guerra, algunos de ellos, como se suele decir, por Dios, por la patria y el rey. Pero es que si no ibas a la guerra en esas condiciones, pues te quitaban de otra manera del medio. Redondo. Es que es la hostia, Eso sabe para que las balas patinen. Para que no peguen en pared. Sí, sí. Y además, fíjate, domina todo por esta zona y por la zona de atrás. Sí, sí. Esto es lo que ¿Cuántos dice. presos estaban acá? Aquí, Aquí 700 y pico. Eso había, pero aquí había habido... Ah, bueno, no, cuando hablamos 700 y pico son los que se escaparon, 1.400 me parece que... Aquí presos había miles, no 2.000 o 3.000. Yo no sé Sí. cuánto porque el sitio... Eran los que traían, además esto por dentro hay muchas fosas de estas. ¡Buah! La zona de los militares nunca jamás nos han dejado ver, ¿eh? Nunca. Yo porque entraba aquí a meter munición. Venía el camión, Y nosotros que no entrabas lo ahí tenía- y luego a hombros a Un meterlo amigo que iba a... con él al gimnasio también lo estaba ahí y venía con él. Era de balas de acero. Antiaéreo.
Seguro estarían probando, yo qué sé. Estamos en la parte trasera de lo que es el pueblo de Berriozar, donde en el mes de marzo se abrió una fosa y encontrándose 4 restos. Gracias a algunas personas ya mayores de 90 años, un señor llamado Juanito y otro Joaquín. Esos estaban convencidos, estas personas estaban convencidas de dónde se podrían encontrar en un espacio de 6 o 8 metros. Efectivamente así empezó y se empezó a excavar. En el primer intento no, pero 2 metros más adelante se halló los restos de 4 personas. En principio eran 4 y 2 metros más cerca habría otro. El quinto no apareció, pero los restos de 4 personas aparecieron intentando dar con sus familiares para hacerles saber que estaban los restos aquí. Este monolito que hay aquí es haciendo recordatorio a todas aquellas personas caídas bajo las armas fascistas del franquismo. Y nos vamos a acercar a donde aparecieron los cuerpos. Efectivamente, no, aparecieron aquí, justo donde está el agua. Siempre se decían que estaba al ladico de lo que le llaman la regata, no me acuerdo el nombre, la regata, justo aquello que baja por allí, pues estaba al lado. Y es donde está el agua donde aparecieron los restos de estos 4 republicanos. ¿Y esas personas por qué fueron ejecutadas? Estos fueron de los que se escaparon y estaban libres, pero alguien les insinuó que si se entregaban, porque claro, era toda una vigilancia, no tenían libertad, movimiento, entonces lo que estaban intentando a ver de cómo hacían para poder vivir, no, alguien les dijo que si se entregaban, que seguramente les perdonarían la vida. Se entregaron en este pueblo, los tuvieron en una iglesia y ellos mismos cavaron su fosa y aquí mismo se los cargaron. Los mataron, pasaron la noche en la iglesia y aquí los mataron. Esto es el cementerio del pueblo de Berriozar, donde, como veis, pues es pequeño dependiendo de los habitantes. Aquí tenemos una fosa común para los restos de aquellos combatientes y republicanos que cayeron en los años de la Guerra Civil y a posteriori. Años más tarde, hace 2 o 3 años, se puso unas placas aquí en la puerta del cementerio, en la pared, con los nombres de personas no solamente de Navarra, de diferentes sitios de la geografía española, nombres de las personas también caídas. Y bueno, tal y como pone las placas, pues la mayoría son de pueblos, de otros pueblos, no de Navarra. Y víctimas de la represión franquista en el fuerte de San Cristóbal. Sí.